Lugares que no quieren ser encontrados. Mi nombre es Marta y actualmente soy doctora en Historia e investigadora de tiempo completo. Lo hago en una institución de gran prestigio de educación superior. Soy originaria de España, pero llevo buena parte de mi vida viviendo en México. Llegué al canal porque siempre me interesó el folclore mexicano y también las historias paranormales que suceden en todas las partes de la República. A pesar de crecer en un país muy católico como España, siempre me he considerado una mujer de ciencia, escéptica, atea y no creyente de fenómenos que no pueden ser comprobados, o que no tengan una explicación lógica. O así lo era hasta que por motivos de una investigación conocí el estado de Oaxaca. Mi investigación se centraba en el estudio de los códices del periodo posclásico mesoamericano y de los coloniales tempranos. La mixteca poblana y la oaxaqueña es una de las regiones de una rica tradición iconográfica en lo que se refiere a estos documentos. Los mejores ejemplos de códices provienen de esta región y tienen un estilo muy particular. No pretendo describir en este relato para no volverlo un texto académico, además que tampoco es el propósito. Cuando estaba en el proceso de elaboración de mi tesis de maestría, mi asesor y yo encontramos los registros de un pequeño cacicazgo en la Mixteca oaxaqueña, más específicamente en el Valle de Nochitlán, que durante la época antigua fue un centro de mucha importancia. Muy pocas fuentes lo mencionan, pero sí existía un registro en él hasta mediados del siglo XVII, en el cual se le pierde la pista de pronto. Nadie supo qué pasó con el sitio, ni dónde se ubicaba con exactitud, por lo que consideramos que algo debió quedar o algunos vestigios arqueológicos. Mi asesor y yo iniciamos por nuestra cuenta una búsqueda en este lugar. Pretendíamos encontrar cuál había sido exactamente su ubicación, o al menos algún indicio o prueba de dónde pudo estar y con esto solicitar algún fondo para hacer una investigación más formal. Les menciono mi escepticismo ante cosas paranormales, pero ahora les puedo decir con seguridad que en los lugares hay energías, y por lo tanto se les debe tener mucho, pero mucho respeto. Empezamos los recorridos de campo en el lugar, nos presentamos con las autoridades locales y comenzamos a explorar el terreno esperando encontrar algún vestigio. A medida que avanzaba el tiempo yo empecé a extrañarme, porque no era un espacio tan grande donde pudiera estar y no dábamos con él. Según lo que indicaban las fuentes y por lo del territorio que habíamos abarcado, ya deberíamos haber encontrado algo. Hicimos un par de exploraciones más, pero seguía sin aparecer nada. Incluso llegué a cuestionar al asesor que acompañaba si era realmente importante que dedicáramos más tiempo a buscarlo. Sentí que también él empezaba a dudar, pero me pidió seguir intentándolo. En otra ocasión en que exploramos la zona me propuso tomar otro camino para recorrer otra área que no habíamos visitado. Llegamos a una buena hora a su espacio y dejamos la camioneta en un pequeño llano no muy lejos de la carretera. Subimos y bajamos una loma y caminamos un buen tramo, pero tampoco parecía que hubiera rastro de algo en aquel sitio, por lo que sugerí que regresáramos antes de que oscureciera y se nos hiciera tarde. Pero mi asesor insistió en que subiéramos otra loma. Así lo hicimos, pero seguía sin verse nada. A la hora de regresar entre la oscuridad y los matorrales perdimos el sendero por el cual veníamos. Intentamos seguir por donde nuestra vista alcanzaba a ver, pero de repente nos encontramos encerrados. Era como si los matorrales se cerraran frente a nosotros, como si intentaran impedirnos el paso y pudiéramos avanzar. Cuando rodeábamos a algunos avanzamos unos metros más, pero de nuevo el camino se nos cerraba de pronto. Ninguno de los dos, ni el asesor ni yo, decíamos nada. Podíamos ver la camioneta enfrente de nosotros a unos 300 metros, pero no conseguíamos salir de donde estábamos. Tampoco podíamos encontrar el camino para llegar a ella. Después de un rato de batallar, por fin encontramos el modo de salir de ahí. Todo aquello aumentó mi sensación de que algo raro estaba pasando. Créanme que no estaba del todo tranquila. Ya finalmente, cuando estaba en la camioneta, le dije: creo que algo estamos haciendo mal. En estos lugares siempre se pide permiso antes de entrar, y no siento que lo estamos haciendo. Por eso es que no va por buen rumbo. Él se quedó pensando y no me dijo nada y regresamos a donde estábamos quedándonos.
Sentí que no hizo mucho caso a lo que le dije. Desde aquí yo empezaba a sentir que tal vez era una investigación que deberíamos de dejar. Este fue solamente el primer indicio. Otra compañera que estaba en la Ciudad de México se ofreció a ayudarnos con la investigación documental del proyecto. Parte de sus tareas era visitar el Archivo General de la Nación y solicitar un expediente en el cual se mencionaba este pueblo. En este documento tenía que revisar las colindancias o los linderos en lengua mixteca, que era como estaban registrados. Se sentó en una de las mesas disponibles para revisarlo y tenía abierto el expediente, cuando cayó una gota de agua del techo directamente sobre el documento. La única gotera de todo lugar estaba junto en el sitio donde ella fue a sentarse. Acudió con el personal de la sala para informarle de la gotera y que una de ellas cayó sobre el archivo. El personal inmediatamente le retiró el expediente y lo sacaron de circulación. Desde ese mismo instante el documento ya no se podía consultar más. Cuando nos informó que la única fuente escrita que podía darnos pistas de dónde estaba el lugar se había perdido, insistí a mi asesor que yo creía conveniente ya no seguir buscando más. Era demasiada coincidencia las complicaciones que se nos estaban presentando, pero él nuevamente quiso que continuáramos. Regresamos a la exploración del terreno para probar otra ruta. Yo llevaba el equipo donde estaban guardados los datos de todo el proyecto, el GPS y otras herramientas. En medio de la exploración cayó una tormenta que hizo que el camino se pusiera muy resbaloso. En una de las veredas más complicadas me caí y perdí el GPS y todo lo demás que llevaba conmigo. No supe dónde quedaron. Entre las cosas iban los avances del último periodo de exploraciones, de los que aún no habíamos podido hacer respaldo. Todo se había perdido. Ese fue el momento donde reconocí que ya no me sentía bien. Empecé a sentir mucho temor de que nos fuera a pasar algo más andando en carretera, porque yo era la que manejaba la camioneta del proyecto y otros aparatos. Así que antes de que otra cosa sucediera, renuncié a la investigación. Preferí dejarlo por la paz. Esta fue la primera experiencia donde pude percibir que hay energías en los espacios en las que hay que tener respeto. En otra ocasión fue durante otro trabajo de investigación que tuvo que hacer un departamento de investigaciones históricas. Lo hizo en colaboración con el Instituto de Geografía de la UNAM. En esta misma región de Oaxaca hay un pueblo llamado Mitlatongo, que tenía problemas con colindancias con otro pueblo desde hace mucho tiempo atrás. Nuestro trabajo como historiadores era arrastrar en los archivos los linderos de los pueblos en diferentes etapas de su historia. Algo que sucedía en este lugar era que una temporada fuerte de lluvias ocurrían muchos deslaves. Los últimos que hubo fueron tan devastadores que tuvieron que reubicar a las personas en otro sitio. Todo esto despertó el interés en los geógrafos del instituto, así que en conjunción nos trasladamos al lugar para hacer un levantamiento del terreno, hacer mediaciones, tomas aéreas y diferentes tipos de registros. Cuando llegamos, el encargado del equipo por parte del Instituto de Geografía murió de un infarto fulminante. Todo esto retrasó las actividades. Incluso hubo quien pensó en cancelarlas, pues ya no había quien dirigiera las investigaciones. Pero el resto del equipo tomó la decisión de continuar en honor a él y nombrar un nuevo coordinador. Cuando se hizo el viaje de regreso al sitio, el chico encargado de los drones comenzó a sentirse muy mal. Pasó todo el tiempo vomitando y por lo sucedido en el primer viaje, esta situación nos puso en alerta, así que optamos por hacer una pequeña pausa. Y al día siguiente se sintió mejor y continuamos el viaje. Al llegar nos informó que haría sobre el lugar un sobrevuelo con los drones, un equipo sumamente costoso y sofisticado, el cual venía directamente del Instituto de Geografía para poder aplicar la técnica de fotogrametría, que es básicamente medir a base de imágenes. El sobrevuelo sería muy minucioso para calcular las medidas del terreno y saber por dónde la masa de tierra se seguía deslizando sobre la roca madre. Estábamos todos viendo cómo funcionaba el dron y el joven nos explicó que cuando la batería está por agotarse, el algoritmo está configurado para que se guarde la energía necesaria y el dron pueda volver al lugar de donde salió, es decir, a donde estábamos nosotros. Aparentemente el aparato estaba programado para que sin importar qué indicaciones se le diera,
Él aprovechara la batería restante y necesaria para volver al punto en el cual estábamos. Se echó a andar el aparato y cuando tenía poco menos de la mitad de batería comenzó a indicar que la energía no era suficiente. Algo que extrañó a todos, los cuales estábamos viendo las imágenes que estaba captando. Más sorpresivo todavía fue ver que en lugar de volver empezó a descender. El chico que lo manipulaba no sabía qué decir y no entendía lo que estaba pasando. Intentó maniobrarlo para que volviera, pero el dron solamente mostraba que se dirigía al suelo. No sabíamos dónde era, ya que la última imagen que capturó era vegetación. Como era un equipo carísimo, teníamos que buscarlo. Acudimos con las autoridades para que nos dieran permiso de bajar al lugar, a lo que accedieron. Pero como no había señal, no sabíamos las coordenadas exactas donde había caído. Nos repartimos en equipos de 2 para apinar la zona y encontrar dónde podía estar el dron. Intentamos identificar la planta sobre la cual habíamos caído e hicimos otras especulaciones. Estuvimos más de 6 horas buscando, pero no aparecía. Mientras buscábamos sentí de nuevo esa pesadumbre, como si el lugar tampoco quisiera que estuviéramos ahí. Después de un tiempo, un hombre que nos había estado vigilando todo el tiempo se acercó a nosotros. Nos explicó que para todo lo que se vaya a hacer en su espacio, más si somos de fuera, se tiene que pedir permiso al lugar y a sus dueños. Él fue a buscar el aparato y después de un rato lo encontró, afortunadamente sin ningún daño. Nos tuvimos que regresar sin información del sitio, y de esta investigación también decidí retirarme. Actualmente desconozco si los demás del equipo continuaron o se siguen con este proyecto. Estas han sido las 2 únicas veces en mi carrera en las que he decidido abandonar algún proyecto. Y es que al entrar al espacio se ha aprendido que primero necesitas de su autorización, de su aprobación por así decirlo. Esto es algo que la ciencia no siempre del todo comprende, y al no hacerlo el espacio pone sus propios límites. No recuerda cuál es nuestro lugar, algo que me ha hecho dudar de mi escepticismo, y dejándome claro que hay lugares que no quieren ser encontrados. Tras haber escuchado esta interesante experiencia que nos han compartido, ¿ustedes conocen algún lugar que no quiere ser encontrado? Me gustaría leer sus comentarios si nos están escuchando desde YouTube, o si tienes alguna experiencia que tiene que ver con este tema, lo puedes compartir al correo contacto@relatosdehorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.